Amigos, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos aquí a su programa Sendra, un portal de luz. Pues hoy vamos a tocar un tema que ya hace muchos años atrás viene siendo mencionado con mucho más fuerza, sobre todo diríamos en estos grupos llamados místicos o llamados también, ¿por qué no?, religiosos. Se trata de estos seres que no son materiales, seres lumínicos, luminiscentes, que la gente los conoce como los ángeles. Hoy el tema es justamente sobre ellos, los ángeles. Y para ello, como ya ustedes tienen costumbre, vamos a participar juntos del Diccionario Sendra. Allí podremos encontrar algunos conceptos que se le da a estos seres y algunas referencias sobre el tema. Pues adelante, los invito a compartir su Diccionario Sendra. Diccionario Sendra. Angeología. La palabra angeología viene de dos términos griegos, a saber, ángelos, pronunciado ángelos, que significa mensajero o ángel, y logos, que significa palabra, materia o cosa. En la teología sistemática cristiana se usa para referirse al estudio de la doctrina bíblica de los ángeles. Incluye tales temas como el origen, la existencia y la naturaleza de los ángeles. Son inmortales, no están sujetos a la muerte, no mueren porque no tienen cuerpos. Los ángeles vivirán eternamente con Dios, igual que los redimidos. Dios los emplea como instrumentos para llevar a cabo los planes de su divina providencia. Diccionario Sendra. Decíamos que estos seres, los ángeles, son seres no materiales, pues desde ese punto de vista para nosotros, en la mayoría de las personas que estamos con este cuerpo físico, nos es no fácil poder percibir o estar, atentos a la existencia de ellos. Estos seres, que ocupan una evolución mucho mayor que la nuestra, y hablando en otro término podríamos decir, están dentro de una dimensión mucho mayor a la nuestra. Estos seres son luminiscentes. Luminiscentes, ¿por qué? Porque justamente ellos, al tener una vibración mucho mayor dentro de lo que es su existencia o su estructura energética, pues hace que efectivamente, si podríamos adecuar el concepto de lo físico en ellos, que no lo es, diríamos que físicamente, energéticamente son luminosos, irradian una luminosidad, y por ello pues viene el hecho de que se los pueda asignar como seres luminiscentes. Ellos han sido creados por toda esta jerarquía mayor para, obviamente, determinados aspectos dentro de lo que es el funcionamiento del universo. Los ángeles, como todos sabemos, han sido nombrados repetidas veces de la historia de la humanidad por diferentes grupos, diferentes escuelas, diferentes religiones. Es importante decir, además, como siempre lo decimos en Sendra, que los ángeles no los podemos nosotros reducir a un grupo determinado, o en otras palabras ponerle una exclusividad de algún tipo de religión. Si nosotros comenzamos a hacer investigaciones de las más grandes religiones conocidas, por llamarlo así, en nuestro planeta, el judaísmo, el islamismo,
el hinduismo, el catolicismo. En todas ellas vamos a encontrar la existencia de estos seres luminiscentes o estos seres no materiales o estos, como muchos les llaman, mensajeros de Dios. Pues con ello, una vez más, estamos viendo que estos seres están por encima de cualquier estructura política humana o estructura religiosa humana. Si bien es cierto, nosotros aquí en Occidente estamos un poco más inclinados al aspecto del catolicismo, porque es la mayoría la que confesa esta religión, ahí también vemos una serie de datos, e incluso en muchos aspectos hay iconografías o cuadros representativos de estos ángeles o de estos seres. Hoy lo que queremos es llegar a ustedes dándoles mayores datos al respecto, hablarles, por ejemplo, qué es la angeología, que es el tema que, como repito, hace tan solo unos años atrás, no más de 10 años, ha ido tomando tanta fuerza que hoy en día incluso vendría a ser el tema de muchos grupos, de mucha gente que se ha especializado en ello, y además en algunos cursos que se está llevando como la teología. Entonces, el tema de hoy, al ser los ángeles, vamos a ir separándolos por segmentos, explicando, repito, a grandes rasgos de lo que se trata, quiénes son ellos y por qué están acá. Y finalmente, juntos, vamos a hacer la práctica, que consiste justamente en que, mediante una meditación dirigida, podamos de esta manera sensibilizarnos ante la existencia de ellos y, por qué no, en algunos casos se ha dado personas que pueden llegar a percibirlos, a visualizarlos o hasta escucharlos. Entonces, como ya lo saben, el tema de hoy es muy interesante. Es un tema que yo siempre he dicho por lo mismo de que se necesita ciertas facultades más allá de lo común, de las cuales tenemos todos. Es importante que sea de todas maneras lo más entendible posible, porque mucha gente todavía se pega al hecho de hablar de los ángeles como atribuirle a algo que es netamente de leyenda o mágico, y pues lamentablemente para esa gente que todavía está en ese aspecto, y que yo diría en un aspecto de necedad, es lamentable que todavía se peguen a cosas que, si yo veo, creo. Hoy en día los ojos físicos son importantes, pero lo más importante es la percepción y el estado de conciencia que se vaya despertando en las personas, para de esta manera poder percibir las maravillas que tenemos como realidades y que no necesariamente están dentro de esta tercera dimensión, o esta dimensión que se basa en 3 y que es física únicamente. Aunque ya van a ver en el desarrollo del programa que estos seres no necesariamente siempre están en un cuerpo sutil o no visible, sino también hay formas en las que ellos se corporizan, toman un cuerpo o toman un vehículo del cual nosotros estamos acostumbrados en esta tercera dimensión. ¿Ok? Dicho esto, entonces, amigos, los invito a que continuemos en el siguiente segmento para desarrollar un poco más esquemáticamente de lo que se trata de los ángeles. Además de ello, como siempre, quiero a ustedes invitarlos a que llamen por teléfono, porque al final vamos a poder dar a 2 personas esta práctica, que es un audio, una meditación dirigida, para que puedan tener en casa como premio su sintonía. Entonces comiencen a llamar por teléfono y al final, como ya es costumbre, saldrán 2 los que llamen elegidos para llevarse este CD, que es una práctica de lo que vendría a ser cómo percibir, cómo conocer, cómo escuchar a mi ángel custodio. Regresamos después de esta pausa comercial.
Bien amigos, continuamos aquí en su tema de los ángeles. Es el tema de estos seres que realmente existen. La diferencia es que ellos están dentro de una dimensión mayor, una dimensión superior. Hay que entender que nosotros, o este universo, contiene una serie de realidades o existencias. Me refiero a que existen desde las más densas, desde las más físicas, hasta las realidades no físicas. Y eso está contenido dentro de un concepto de energía. Pues la energía, de acuerdo a la velocidad que toma, o digamos de acuerdo, como llaman otros, a la rata vibratoria en la que se encuentra, va diferenciando este aspecto de lo más denso hasta lo más sutil. Los ángeles, su creación ha sido dispuesta de tal forma que ellos, al no tener este vehículo o esta consistencia física, pues pueden desplazarse y pueden estar liberados de una serie de condiciones que sí nosotros físicamente lo estamos. La naturaleza de los ángeles es una naturaleza más energética que física. Por ello decíamos en el comienzo, en el primer segmento, que ellos son luminiscentes. Es decir, pues su estructura es, al ser más energética que física, es una estructura más lumínica, refleja más luz. Mucha gente, cuando ha dado la versión, cuando ha podido percibirlos o visualizarlos, ha descrito que son seres totalmente tan luminosos que incluso los ojos físicos para ellos han sido imposible poder verlos en forma directa. Además de ello, hay que entender que estos seres, los ángeles, han podido o pueden, en este caso, liberarse de la parte gravitatoria en la cual nosotros nos encontramos, lo cual implica que estemos limitados en nuestro desplazamiento, limitados también en nuestra velocidad, etc. Ellos tienen una forma de desplazamiento que es la de traslación, es decir, aquellos que me están viendo y saben lo que significa estar en cuarta dimensión o en astral, esa es la forma en que ellos se desplazan, es decir, solamente con el pensamiento. El hecho de que solo ellos piensan un determinado lugar o una determinada acción, pues inmediatamente a esa velocidad es en la que ellos pueden desplazarse o se desplazan. Se habla de que los ángeles además han sido creados para servicios muy pero muy loables, muy divinos. No podríamos nosotros en este momento realmente, sobre todo, encarnar ese tipo de sentimientos o emociones que hay en niveles mayores. Capaz, posiblemente, podríamos entenderlo desde un punto de vista intelectual, es decir, el que podamos amar a todos por igual o el que seamos todos uno. Eso todavía está conceptuado, está conceptualizado en algunas personas, mas encarnado es un poco difícil porque, repito, nuestra estructura, nuestra imperfección hace que aplicar en forma real esos sentimientos o esos pensamientos nos es casi imposible. Pues estos seres no solamente lo entienden, sino lo viven de esa manera. Entonces, ellos, entre tantas cosas que tienen por hacer dentro de este universo, este vasto universo, una de ellas es acudir al servicio de este proyecto llamado humanidad que somos nosotros. Entonces estos seres tienen una labor, diríamos, bastante sacrificada. Sacrificada no desde un punto de vista del concepto que para nosotros es sacrificio. A veces sacrificio para nosotros es hacer algo que no nos gusta, hacer algo que nos implica mucho dolor y que lo hacemos pues como sacrificio. Ellos el sacrificio no lo entienden así, sino ellos pueden tener la voluntad de realizar las cosas sabiendo que eso puede ser bastante complicado, bastante difícil de lo normal, pero lo hacen con amor. Ustedes pues habrán escuchado, o por lo menos alguien les habrá contado, que casi siempre los ángeles han aparecido o se han hecho, digamos, contundentemente visibles cuando ha habido algún tipo de urgencia, de socorro o de auxilio.
en el diario vivir de una persona. El ángel custodio viene a ser el ángel protector o aquel ángel que ha sido determinado para determinadas personas. Es decir, todas las personas que vivimos en este mundo, en esta situación y en esta dimensión, se nos ha asignado un amigo espiritual, se nos ha asignado un ser espiritual, un ser lumínico, y este es nuestro ángel. La gente, algunos dicen que han podido escuchar incluso los nombres de ellos. Pues los nombres, como dicen los textos y como dicen personas que los pueden escuchar y conversar con ellos, van desde nombres entendibles hasta nombres que son puras consonantes y que simplemente no se los entiende. Sin embargo, aquella persona que tiene una relación estrecha con este ser, por ejemplo, si yo tengo una relación estrecha con mi ángel custodio, puedo entender, por más que sean consonantes, el significado de ese código o ese nombre que tiene este ser que me acompaña durante toda mi vida, absolutamente. Ahora, ¿por qué otras personas pueden percibir y otras personas no? Las personas que pueden percibir estos seres lumínicos, en primer lugar, han nacido con una serie de facultades o dotes que ello implica tener unas percepciones especiales que les permite, en algunos casos, poder visualizarlos con toda su detalle a estos seres. En otros casos los pueden escuchar, mas no percibirlos. En otros casos incluso los pueden ni escuchar ni verlos, pero sí los pueden percibir como entidades que están presentes en un lugar determinado, muy próximo a uno, o finalmente pueden sentir de repente algún tipo de presencia como aliento, latidos, etc. El ángel custodio es un ángel en el sentido de que está en evolución. No vayan a creer que por ser ya seres divinos o seres en una mayor magnitud de evolución, ellos están detenidos en su crecimiento. Un ángel va creciendo, al igual que nosotros deberíamos ir creciendo en forma evolutiva. Y lo hacen de tal manera de que, haciendo el servicio de acompañarnos durante todos los días de nuestra vida, y en algunos casos durante muchas vidas en este mundo, de acuerdo a lo que nosotros admitamos la presencia de ellos, ellos pueden ir creciendo. Es decir, si uno, por más que no lo sienta, por más que no lo perciba, que no lo escucha, que no lo vea, pero sin embargo ya hace el esfuerzo mental, conceptual, de que existen, y uno comienza a dirigirle ciertas peticiones, o de ciertos agradecimientos, o ciertas conversaciones a este ser, el hecho de que ya te diriges a él, el hecho de que ya aceptas su presencia, comienza también a fortalecerse, a crecer junto contigo, a evolucionar junto contigo, y va a llegar el momento en que las percepciones entre el ángel y tú van a ser mucho más tangibles de lo que en un comienzo no existía. Es decir, es aprender a alimentar, a reforzar esa unión que existe con este ángel custodio. Hablan de que ¿cuál es el idioma de los ángeles? Como todo ser divino, ellos no se limitan a un idioma determinado como entendemos nosotros. Ellos están por encima de eso. Y simplemente, en principio, ellos no vocalizan como vocalizamos nosotros, que tenemos un cuerpo físico y órganos vocales físicos. Ellos se dirigen a ti por intermedio de un lenguaje que se puede llamar telepático, y es mucho más completo que un lenguaje del cual utilizamos. Este lenguaje que utilizamos es muy limitado. En cambio, el lenguaje de ellos es mucho más completo. Entonces, su lenguaje es sentimientos, gráficos, emociones, conceptos, todo en un solo instante. Y cuando uno logra entender ese lenguaje, pues sale muy enriquecido de ellos y del mensaje que se te quiere dar. Vamos a continuar con este tema, hablando un poco más de la realidad
de la naturaleza de ellos y además de cómo se distribuyen o cómo se organizan. No se olviden, sigan llamando por teléfono para que al final sean ganadores de estos 2 CDs. Regresamos después de este espacio. Bien, hermanos, entonces ya continuamos con el tema de los ángeles y estábamos hablando un poco de la naturaleza de ellos. Decíamos que su velocidad es tanta, que es una velocidad de pensamiento y traslación, como se la llama así. Hablábamos también de que ellos, su esencia es netamente energética más que física. Sin embargo, en algunos casos, por motivo de algún tipo de labor específica que ellos tengan o una misión específica que ellos tengan, pueden tomar un estuche o un cuerpo físico. En algunos casos se ha dado experiencias contadas de que de pronto una persona que no es conocida, por la que estaba en un momento muy difícil, ha sido salvada y después esta persona desaparece o no se la encuentra y se le atribuye a la acción de un ángel. Ellos pueden tomar un cuerpo físico, no solamente de una persona, pueden tomar el cuerpo físico de un animal, de un vegetal e incluso de un mineral, dependiendo, repito, de la misión específica que tienen que cumplir. Más pues esa no es su naturaleza, que es lo que se quiere que se entienda. Toman un estuche físico para una determinada acción. Esa es la realidad de un ángel. Y por lo tanto, pues ellos no están sometidos a la serie de situaciones biológicas que nosotros sí, como nuestra alimentación, el frío que sentimos, el sueño o el cansancio que sentimos. Ellos están libres de todos esos tipos de acciones o diríamos de todo ese tipo de reacciones que podríamos tener nosotros con cuerpo físico. Y hablando de ello, justamente la gente se pregunta si ellos qué tipo de sexo tienen. La mayoría de los seres que han superado la tercera dimensión también han superado el tema de la dualidad, es decir, aquello que está definido como una parte del todo. Es decir, el todo está compuesto de estas dos existencias en tal equilibrio que justamente es un todo. En cambio, nosotros no podemos aún todavía conceptuar y menos encarnar ese tipo de existencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ello? Que estos seres son realmente andróginos, es decir, dentro de su existencia contienen estas dos realidades o estas dos carismas que son la parte masculina y la parte femenina, como deberíamos nosotros hacerlo si estuviéramos en un estado evolutivo mayor, que es muy diferente del hermafrodismo. El hermafrodita en cuerpo físico tiene o nace por una situación particular con dos tipos de sexos a nivel físico, estando uno de ellos más desarrollado y el otro a veces en disfunción. Pero eso estamos hablando netamente de un aspecto físico, pero el andrógino tiene aspectos emocionales, energéticos, vibracionales, de ambas existencias, la parte del yin, la parte del yang, o la parte masculina o la parte femenina. Entonces, es por eso que estos seres, estos maestros, estos seres que están mucho más allá de la tercera dimensión, contienen y tienen ese aspecto dentro y ya no podríamos hablar sexualmente de ellos. Por eso es de que ahí en la práctica de del cuarto segmento ustedes van a ver que dentro de la meditación se les invita a ustedes que elijan el sexo al cual le quieran poner a su ángel custodio. Y hablando de los tipos de ángeles, ellos se clasifican en esferas.
quiero que me entiendan que las esferas, si bien es cierto nuestro concepto, inmediatamente cuando hablamos de esferas, pues visualizamos algo que contiene y que es como un globo terráqueo o como una bola. Bueno, es eso y mucho más dentro del campo de dimensiones mayores. Ellos están separados en 3 esferas, y estas esferas están separadas por la cantidad o por la mayor vibración o velocidad que contienen estas esferas. Para que ustedes entiendan que hemos hablado de vibraciones mayores y que también en los ángeles existen vibraciones mayores. Por decir así, las que se contienen en la primera esfera o en el primer trono o coro, como le llaman ellos, están los serafines, los querubines y justamente los tronos. Estas existencias de los serafines, los querubines y los tronos, mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser que Dios crea criaturas para que a su vez estas criaturas lo alaben? Es que claro, nosotros somos muy limitados en nuestro concepto y creemos que alabanza es únicamente loar a la persona, masajearla emocionalmente o masajearla espiritualmente. No es ese el tema, va más allá. Los coros o la música a esos niveles, la música de las esferas que se habla justamente en la Cábala y en otros temas de esoterismo, implica mucho más que simplemente el cantar. Es el sostener energéticamente, y obviamente si estamos hablando energéticamente, entonces sostener en una realidad dimensional toda la creación universal. Es decir, la capacidad que tiene el verbo a esos niveles es una capacidad en toda su magnitud, como debe ser y como debió de ser siempre. O sea, capacidad de creación, capacidad de sostenimiento, capacidad de multiplicación de existencias. Entonces ya podemos entender que no solamente se limita a una situación, repito, de adulación de algo o de, digamos, de loa a algo, en el sentido de que Dios crea sus criaturas para que a su vez ellas mismas lo envanezcan a Él. No es ese concepto tan limitado. Esta esfera, como hemos dicho, está compuesta por estas existencias de ángeles, donde estos ángeles, pues, están, por hablarlo así, más próximos a Dios, aunque Dios está en todo, y no hay más próximo ni más lejano, y Dios no es una persona, no es una cuestión limitada. Dios es parte de los ángeles, y si hablamos de los ángeles estamos hablando de Dios también, porque justamente actúan en base al concepto Dios. Y ¿por qué no? Aunque parezca un poco sacrílego decir, nosotros somos parte de Dios, somos parientes de Él, y cuando hacemos acciones buenas estamos siendo mucho más parte de Él y representativos de Él. La segunda esfera viene a ser, por ejemplo, por los dominios, las virtudes, las potestades, donde estos seres angélicos y arcangélicos comienzan a hacer labores más específicas, por decir, a niveles de vibraciones menores, a cuarta dimensión, donde las dimensiones están más pegadas a la tercera, donde hay organizaciones físicas, donde hay conceptos políticos, en fin, estas son la esfera segunda. Y la esfera tercera es aquella que está mucho más cerca a las criaturas físicas, donde se ubican los arcángeles y los ángeles. La diferencia de un arcángel y de un ángel está dada básicamente siempre por la evolución que han tenido. Mi ángel custodio, si yo comienzo a hacer, digamos, prevalecer su existencia de él, conversándole, hablando, utilizando, pidiendo socorro de él, este ángel comienza a crecer energéticamente y su segundo paso sería ser un arcángel. Un arcángel viene a ser, digamos, el jefe de todo un grupo específico de trabajo, específico de misión, específico de labor. Entonces se lo visualiza muchas veces a un arcángel por su vestimenta, por llamarlo así, con unas botas, con un cinturón o algo parecido a un cinturón donde lleva una espada, lo que no hace un ángel. Pero esta espada no es el concepto que nosotros tenemos de la espada del gladiador o de la espada del guerrero. Si bien es cierto, un arcángel es un guerrero, pero es un guerrero de luz, y esta espada viene a ser una espada de fuego,
y ese fuego es el fuego divino que nosotros deberíamos crear o encarnar si es que evolucionaríamos. Viene a ser la energía de cada uno, pero en su estado crístico, en su estado lumínico. Entonces, esa es la espada de un arcángel, no es la espada de hojalata o de plata o de oro, que, bueno, iconográficamente en algunos cuadros antiguos lo han dibujado de esa forma. Ahora, sus alas, que son vehículos de luz, y que lo que más conceptuamos nosotros en el aspecto mental son alas para poder volar, llegan hasta la parte inferior, lo que un ángel no. Un ángel tiene el vehículo de luz no tan desarrollado como lo tiene un arcángel. Como verán, hay aspectos que si nosotros queremos hablar netamente de ciencia espiritual, ya la idea va teniendo más fuerza. No es una cuestión tan digamos, de leyenda o de mitología, sino es una cuestión que tiene sentido y significado, y más aún para aquellas personas que ya tienen comienzos o tienen todo un camino desarrollado en escuelas más profundas o escuelas esotéricas. Ya en el cuarto segmento vamos a terminar hablando un poco más en detalle de estos ángeles o arcángeles, y sobre todo les vamos a dar algunos aspectos de los más conocidos para ya entrar de lleno a lo que vendría a ser la práctica. Entonces regresamos después de este espacio comercial. Bien amigos, ya estamos en el cuarto segmento de lo que es el tema de los ángeles. Pues aquí estamos con un niño, como todos los niños del mundo, tienen esa cualidad de ser libres y de ser puros, lo que les permite percibir a estos seres luminosos con mayor claridad y con mayor potencialidad que un adulto que está envuelto de conceptos, de falta de inocencia. Por ello es recomendable, señora o señor, que cuando su hijo a usted les comente sobre que está conversando con un niño invisible o con un amigo invisible, o que de pronto usted ha visto que inevitablemente iba a tener una caída con acciones muy lamentables, y de pronto el niño por alguna razón o circunstancia se salva o cambia de posición y cae bien, pues en vez de asustarse o en vez de aplacar al niño diciendo de que está hablando fantasías o contando fantasías, tome en cuenta que estos seres, estos niños, pues tienen la posibilidad y la capacidad de poder percibir a estos ángeles. Por ejemplo, hablábamos de los arcángeles, arcángel Gabriel, Rafael, Uriel. Rafael, el grupo de estos arcángeles, la esfera de estos arcángeles, está dedicado a la sanación, a la salud, a todo lo que implica, incluso a plantas medicinales o cualquier instrumento que tenga que ver con la sanación. El arcángel Miguel, igual, el arcángel Miguel tiene que ver con la posibilidad de la paz, del equilibrio, de la serenidad. Entonces son grupos o esferas de luz que nos ayudarían o nos ayudan en casos específicos. Lo que quiero ahora, como ya les había anunciado, en compañía de esta bebé y en compañía de ustedes, que allá en sus casas se alisten, y que mejor en familia incluso, para acompañarnos y para participar de este tipo de meditación o ejercicio donde vamos a poder percibir. Y la experiencia nos dice que cuando este ejercicio que ustedes lo van a compartir en el cuarto segmento ha sido dado para niños, ha tenido mayor eficacia que en el caso de los adultos. Entonces amigos, estén atentos, los invito en unos segundos más para que ingresen a este mundo y relájense, apaguen cualquier tipo de distracción y empezamos inmediatamente.
ejercicio con tu imaginación para que puedas darme una imagen, una forma en tu mente que te haga más fácil pensar en mí. Ponte cómodo y cierra los ojos. Respira lenta y profundamente. Aspira. Retén el aire y expira. Hazlo otra vez. Aspira. Retén y expira. Una vez más. Aspira. Retén el aire y expira. Ahora piensa en tus pies y relájalos. Relaja las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Relaja la cadera, el vientre y la cintura. Suelta la espalda, el pecho y los hombros. Relaja los brazos, antebrazos y manos. Suelta ahora el cuello y los músculos de la cara, labios, nariz, los párpados, la frente y el cuero cabelludo. Tu cuerpo se encuentra más relajado, más descansado, más en paz. Si alguna parte tiene aún alguna tensión, piensa en ella y relájala. Tu respiración es suave, lenta y profunda. Ahora piensa en mí y siente mi presencia a tu lado. Imagina que estoy junto a ti. Ahora asígname un sexo. ¿Soy hombre o mujer? Como no tenemos sexo, cualquiera estará bien, no te equivocarás. Imagina también mi estatura. El color de mi cabello. La forma de mi rostro. Y el color de mis ojos. Imagina mi vestido. El color de mi túnica.
y algún otro detalle que quieras darme. Desde ahora, esta será la imagen que yo tendré para ti. Y así te será más fácil y más familiar cuando pienses en mí. Y ahora quiero darte un abrazo. Siente mi abrazo y en él todo mi cariño, porque este abrazo sellará nuestro reencuentro y nuestra amistad. Porque desde ahora en adelante estaremos cada vez más unidos y porque nunca nada nos podrá separar hasta el día de nuestro encuentro verdadero en el reino del amor y de la felicidad eterna. Contentos de haber participado de este ejercicio que es muy provechoso, sobre todo como ya les había indicado, en el caso de los pequeños, de los niños, tiene resultados inmediatos. Sería un buen consejo a las profesoras de las iniciales, del jardín, de la primaria, poder practicar ello y de esta forma tener maravillosas experiencias. Como siempre, los invito inmediatamente a su agenda Sendra, donde encontrarán las actividades u oportunidades de ciertos cursos o talleres que siempre están dados en la comunidad del Cusco. De mi parte, muchas gracias nuevamente por su audiencia aquí en Sendra, un portal de luz, porque con eso nosotros día a día y semana a semana vamos creciendo. No más que decirles, sino bendiciones para ustedes y hasta muy pronto. Agenda Sendra. CDH, Centro de Desarrollo Humano, abriendo el camino a la superación. Te ofrece cursos de yoga, kung fu, tai chi, pilates, yoga para gestantes. Dictamos más de 140 clases semanales, en diferentes horarios entre las 5:30 de la mañana y las 9 de la noche. Contáctenos en Avenida de la Cultura 822, segundo piso, o al teléfono 247970. Despertares, tu nueva tienda especializada en niños, juguetes, peluches, muebles novedosos y de todo para bebés. Además cuenta con biblioteca especializada, hadas, dragones, niños índigo y mucho más. Despertares te espera en Marcavalle A5, en Avenida de la Cultura frente a Magisterio. Sendra Portal de Luz. Escríbanos a nuestro correo electrónico sendraportaldeluz@yahoo.es para comunicarnos y resolver interrogantes sobre los temas tratados y dar sugerencias para temas futuros. Para consultas, llamar al 960-6529 y para auspicios, dictado de talleres, cursos o eventos, así como publicidad en nuestro programa, llamar al 972-5515. Cursos y talleres en los temas reflexología, digitopuntura, masaje AMMA, meditación, macrobiótica, introducción a la bioenergética. Cursos y talleres dictados por el terapeuta Luis Alberto del Solar. Informes e inscripciones al teléfono 084 243201 y 084 960 6529.